Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Milenio. Yo soy Fanny Miranda y hoy es jueves, como saben, de Milenio Explica. Hoy queremos saber qué relación tiene el COVID con la naturaleza, si el surgimiento de este virus es causa de nuestro rompimiento pues, con la naturaleza, de alterar pues, y afectar al planeta. Así que hoy tenemos un panel de lujo, son 3 biólogos, científicos de alto nivel, cuyas aportaciones sin duda han contribuido a impulsar una política medioambiental en nuestro país. Se trata de la doctora Julia Carabias, del doctor Antonio Lascano y del doctor José Sarucán, a quien doy la bienvenida y un agradecimiento muy grande por haber aceptado esta invitación hoy a Milenio Explica. Y antes me gustaría presentar a cada uno de ellos. La doctora Julia Carabias es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien ha centrado sus investigaciones en la regeneración de las selvas y restauración ambiental. La doctora Carabias fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología en 1994 y secretaria de Medio Ambiente del 94 al año 2000. Es importante destacar que en el año 2013 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el 2019 por la UNAM. Ha recibido diversas distinciones, entre ellas la medalla Belisario Domínguez en el 2017 y es integrante del Colegio Nacional, a donde ingresó en 2018. También es importante señalar que ella es una de las más fervientes defensoras de la selva lacandona, donde forma a nuevas generaciones de investigadores. Doctora Carabias, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, un gusto. Me toca ahora presentar al doctor Antonio Lascano. Él es profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien se ha especializado en la evolución temprana del origen de la vida y es un importante divulgador de la ciencia. El doctor Lascano es autor de más de 200 trabajos de investigación, artículos de divulgación científica y así como autor y coautor de al menos 16 libros. Se ha desempeñado como profesor residente y científico visitante en distintas universidades e institutos de Francia, España, Italia, Suiza, Rusia y Estados Unidos. Dirige de manera honoraria el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, en Ecuador. También tiene una enorme lista de distinciones, entre ellas destacan el Premio Universidad Nacional en 2017, tiene 3 doctorados honoris causa y también es miembro del Colegio Nacional desde 2014. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. Y ahora toca turno de presentar al doctor José Sarucán, quien es coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, la cual fundó en el año 1992. El doctor Sarucán es considerado uno de los ecólogos latinoamericanos con mayor reconocimiento académico, esto gracias a sus amplios estudios sobre biodiversidad y estudios de la problemática ambiental global y el desarrollo sustentable. Como recordarán, el doctor Sarucán fue rector de la máxima casa de estudios por 2 periodos, del 89 al 97, y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ha recibido pues innumerables distinciones también. Él recibió el Premio Nacional Ciencias y Artes en 1990 y el Premio Tyler por Logro Ambiental en el 2017, el cual es considerado pues el Premio para la Ciencia del Medio Ambiente, Salud y Energía. También miembro del Colegio Nacional desde el 87. Doctor Sarucán, muchas gracias, bienvenido y buenas tardes. Gracias a ustedes por permitirme estar con 2 queridos colegas y poder hablar de este tema. Pues los convocamos esta tarde a un año del inicio de la pandemia en México para saber qué relación existe, como ya lo comentaba, entre el COVID y la naturaleza. ¿Qué lección nos deja esta emergencia sanitaria respecto a nuestra relación con el planeta, con el medio ambiente? ¿Y qué hicimos como humanidad para detonar esta enfermedad que se considera una de las peores pandemias de los últimos 100 años? Doctor José Sarucán, ¿podemos comenzar con usted, por favor? Gracias, sí. Bueno, COVID, naturaleza es la misma cosa porque el COVID sale de la naturaleza, ¿no? Es un virus que se origina en un portador, en algún organismo, ya se tiene más o menos idea de cuál puede haber sido. Hay ciertas dudas si fueron algunos murciélagos o algunos roedores o el pangolín,
Y el hecho es que no nos damos cuenta de estas cosas hasta que tenemos un problema severísimo. Todas las principales pandemias del mundo han surgido de los sistemas ecológicos. Desde, yo no sé qué tan atrás nos podemos ir, pero déjeme empezar con la Edad Media, con la peste bubónica. Bueno, pues Yersinia pestis es un organismo que existía millones de años antes de la existencia de nuestra especie en este planeta. Y estaba ahí. Lo que hubo que ocurrir es la disrupción de los ecosistemas en los cuales este patógeno estaba, su transmisión por diversas formas a los roedores que estaban no en tal cantidad abundante en los bosques de las zonas templadas de Europa o de algunos otros lados, y por la disrupción, porque pues tenían que cortar madera para hacer fuego, con eso se calentaban, no había calefacción, la leña era su manera de mantener ambientes más saludables en el sentido de bienestar humano, para cocinar, para construir, etc. Bueno, esa presión sobre esos ecosistemas generó un contacto creciente entre las poblaciones humanas y los roedores. Y los roedores pues llevaban pulgas, y las pulgas entonces eran las que transmitían a Yersinia. Esto no se supo hasta tiempo después, pues todas las explicaciones eran explicaciones milagrosas de malos espíritus, de los castigos divinos, de las cosas de este tipo. Pero es una historia larga, y es una historia larga siempre relacionada con la intromisión inadecuada, irracional de la especie humana en los ecosistemas naturales, de su disrupción, de su fragmentación, etc. Este es el mismo caso. Y las últimas plagas que hemos tenido, Ebola, Zika, etc., en los últimos 30, 40 años, han surgido de la misma manera. El HIV también es otro problema salido de esta manera, probablemente de hospederos como algunos primates. Muchos de estos animales se consumen como carne por poblaciones que están ahí, y no es nada difícil que en una de estas pues simplemente se adquirió el patógeno y después se extendió de la manera que lo hizo. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que ese equilibrio ya no puede ser roto más si no queremos tener enfrente de nosotros otras pandemias. Sin duda alguna, el cambio climático puede haber exacerbado esto. Seguramente los organismos que están en estos ecosistemas, además sujetos a sequías muy intensas en los lugares donde se puede pasar, o lo que sea, puede haber ayudado a haber empujado el proceso. Lo que no hay duda es que no acabamos, lo he dicho 20 veces, lo voy a decir 21, no acabamos de entender que somos una especie animal más, parte de un proceso de evolución natural, de evolución biológica, como todos los demás organismos con los que convivimos en este planeta, y que por lo tanto estamos sujetos a las mismas leyes físicas y biológicas que dominan a este planeta. Y lo que tratamos de hacer es ignorar esto y tratar de que esas leyes se adapten a nuestras necesidades, y esto es un gran error. Yo creo que esto es lo que hay que tener en la mente para pensar cómo funcionar mejor en las épocas futuras. Gracias, doctor. Me gustaría continuar con la doctora Julia Carabias. Sería la misma pregunta, doctora, a partir de qué lección nos deja la pandemia. ¿Puede encender su micrófono, por favor?
Perdón, Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y me alegro mucho que tengamos la oportunidad en este espacio del Grupo Milenio de poder platicar con estos temas vinculando pandemia y medio ambiente. Creo que es el gran tema que ha estado rezagado en estas reflexiones. Yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas. Son momentos que nos ha sacudido la pandemia y espero que hayamos aprendido mucho como personas, pero también como sociedad. Nos hemos vuelto, por un lado, expertos en epidemiología. Hoy sabemos qué son los coronavirus, sabemos que hay un coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad que se llama COVID-19, y montones de cosas más sobre la pandemia, muy vinculado al tema de la salud. Y muchas de estas cosas que yo he aprendido se las debo también a Antonio Lascano, porque lo que ha hecho en el Colegio Nacional a lo largo de todo un año de estar colocando el tema de la reflexión sobre los virus en los viernes de los virus ha sido me parece que un proceso de difusión, de divulgación de la ciencia muy importante, que ha puesto al alcance este conocimiento de mucha gente. Conocimiento muy complejo que era de expertos y hoy en todos lados se sabe que es un coronavirus. Y en todos lados quiere decir en todo el mundo. Además de toda esta parte vinculada a la salud, que ha sido una reflexión muy fuerte y que se han producido muchísimos documentos muy importantes sobre el manejo y sobre las consecuencias y sobre el futuro, hemos tenido los derivados de esta pandemia y los impactos que tiene que ver con la parte económica y la parte social. No nos recuperamos de estas cifras tan abrumadoras en la caída de la economía del mundo y de nuestro país, no está exenta de ello, por supuesto, de este abrumador desempleo y de las consecuencias desiguales que le están impactando a la sociedad, y sobre todo a la sociedad más vulnerable. Todo esto lo hemos reflexionado profundamente. Hemos hablado poco del medio ambiente. Hay un primer momento que yo lo ubico en los meses de abril y mayo, un poco de junio, en el que el tema ambiental empezó a calentarse, a entrar en la reflexión. Y después la parte económica y social, por supuesto que la de salud, esa permanente, ocupó ese espacio. Y la preocupación sobre la parte ambiental ya la dejamos de tocar. El doctor Sarucán lo plantea muy claramente. Esta es una pandemia de origen que tiene que ver con una mala relación entre la sociedad y la naturaleza. Estamos utilizando mal la naturaleza. La naturaleza, toda la biodiversidad, se encuentra ubicada en los ecosistemas. Estos ecosistemas, los humanos los estamos haciendo cada vez más restringidos, más aislados, más fragmentados, más reducidos. En esos espacios que están todas las especies y que estas especies están interactuando unas con otras y que hay miles, cientos de miles de interacciones entre ellas, no conocemos qué es lo que está ocurriendo, pero sin embargo intervenimos de una forma tal que rompemos esas interacciones y entonces se nos rebota. Se nos rebota porque muchas de esos microbios esos virus, microbios y muchos otros organismos patógenos están en una situación armónica en sus espacios naturales, pero cuando metemos la mano como humanos sin tener la información y el conocimiento, entonces hacemos esa disrupción y entonces nos convierte en una enfermedad y por las condiciones actuales del mundo en donde todo está conectado y en pocas horas podemos pasar de una comunidad alejada al polo opuesto, al espacio opuesto de la Tierra, se convierten entonces en pandemia, que es lo que hemos vivido. Cuando estamos tratando de salir de la pandemia, seguimos pensando en la parte de salud, por supuesto, y esa no se puede quitar el dedo del renglón en ningún momento. Pero también estamos pensando en la parte económica y estamos en la parte social también. Pero ¿qué estamos pensando de la parte natural? ¿Dónde está el planteamiento para evitar las causas que provocaron esta pandemia? Porque si no, nos va a volver a tocar otra pandemia, eso seguro. Pero tengamos entonces la experiencia para poder
reducir los impactos de la misma. Ojalá y podamos lo más posible evitarla. Si no hacemos un cambio profundo en nuestra relación con la naturaleza, esta pandemia que nos está dejando estas lecciones de cómo vivir distinto en el encierro, con los medios de comunicación, con esta revolución de comunicación nueva que ha habido, una revolución tecnológica como no la habíamos todavía visualizado, pero también de nuestros hábitos de consumo, también de nuestra forma de poder tener una mayor claridad de que somos una especie más y que estamos haciendo un daño que no nos corresponde y que no tenemos ningún derecho como especie humana de impactar a todo el resto de las especies e incluso al propio funcionamiento de los sistemas planetarios. Esa parte no se está convirtiendo en reflexión, no se está convirtiendo en propuestas y no se está convirtiendo en políticas y están ausentes. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es indispensable que estemos conservando más los ecosistemas. Es indispensable tener una política fuerte, agresiva, con mucho impulso a evitar la deforestación. Ahí tenemos herramientas en nuestro país. Las áreas naturales protegidas son uno de los espacios más importantes en donde podemos evitar esta reducción de los hábitats de las especies. Tenemos el conocimiento. Ninguna institución en el mundo, y aunque esté aquí el doctor Sarucán, no lo digo por él, preferiría en este instante que no estuviera, no hay ninguna institución en el mundo que se parezca a la Comisión Nacional de Biodiversidad, de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, es la CONABIO, que él dirige, y que es un ejemplo de cómo se genera el conocimiento, cómo se sistematiza y cómo se traduce en políticas públicas. Sabemos qué hay que hacer, no hay ninguna duda. Tenemos las herramientas y los instrumentos, están las legislaciones, están las instituciones. ¿Qué nos está pasando que no le estamos entrando a este tema? Yo creo que es que no se cree en ello. Y ese es uno de los grandes problemas, que si no estamos conscientes de que lo que no hagamos ahora va a tener una repercusión profunda para las siguientes generaciones, estamos atentando contra el derecho humano de los jóvenes hoy, que en 20 años van a encontrarse con un mundo, con un país mucho más degradado, en situaciones cuya resiliencia, cuya posibilidad de recuperación ya van a ser muy pocas. Nos estamos consumiendo el presupuesto que se llama de carbono. Hay una estimación global mundial que pueden llegarse a extinguir en el resto de este siglo, que pasa así de rápido, 1 millón de especies. Estamos viendo cómo todas estas interacciones que se rompen están provocando severos problemas de salud pública, problemas de alimentación, problemas que tienen que ver con la disminución de las oportunidades productivas, sustentables para los jóvenes, y todo lo tenemos para poderlo enderezar. Están el conocimiento, las instituciones, los marcos normativos, sabemos que se puede hacer y es una cuestión de voluntad de poder enderezar este barco, porque no tenemos otro barco y más nos vale como humanidad de que encontramos la ruta correcta y a la mayor brevedad. Con esto yo cerraría mi primera reflexión. Gracias, doctora. Toca turno al doctor Antonio Lascano, por favor. Partimos también de la misma pregunta, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, quisiera comenzar agradeciéndole a mi queridísima amiga, la doctora Carabias, la generosidad con la que habla de lo que se ha hecho en el Colegio Nacional. Porque yo creo que es importante darse cuenta que tenemos una serie de instituciones educativas, científicas, de divulgación de la cultura que pueden ayudar a crear conciencia sobre problemas reales que enfrentamos, incluyendo, por supuesto, los problemas derivados, como han dicho la doctora Carabias, el doctor Sarucán, de esa explotación desmedida y irracional que hacemos de la naturaleza. Déjenme mencionar un hecho que es incontrovertible. En los últimos 40 años, la estadística que se ha hecho, la estadística de las epidemias, demuestra
que un 60% de todas las pandemias o epidemias que se han desarrollado son zoonosis, es decir, son el resultado de brincos de patógenos que estaban a veces viviendo con una relación muy armoniosa con otros animales hacia nosotros. ¿Por qué se dan esos brincos? Bueno, la respuesta está en Darwin. Darwin en 1871 publica un libro sobre el origen del hombre, en donde él precisamente reflexiona sobre la manera en que los humanos podemos contagiar infecciones a animales, menciona caballos, focas y murciélagos, y la manera en que estos animales a su vez nos pueden pasar una serie de microorganismos o de enfermedades. En una época, hay que decirlo, en la que el concepto de la enfermedad de origen microbiano no se había establecido del todo. Pero Darwin menciona casos como las viruelas, habla de ella en plural, que pueden pasar de vacas o de murciélagos a humanos o viceversa. Y él dice, bueno, ¿por qué se da esto? Y dice, bueno, si nos fijamos, cada hueso, cada músculo que tenemos los humanos tiene su equivalente entre los animales. Esto nos habla de un origen común. Aprovecha desde luego él para defender su teoría de la diversidad de los organismos por el mecanismo de selección natural, y no tiene nada extraño, dice, que los tejidos, los músculos o los más íntimos análisis químicos demuestren esa similitud. Y eso es exactamente lo que ocurrió en el caso de la pandemia que estamos ahora viviendo. Si nosotros nos fijamos en un murciélago y en un humano, pues los dos somos mamíferos placentarios. Y evidentemente la relación evolutiva que tenemos con los mamíferos es una relación que se extiende a la coevolución que han tenido distintos parásitos, distintos patógenos entre los murciélagos, y por lo tanto la facilidad de que brinquen hacia nosotros. Hoy en la mañana precisamente se publicó un artículo en una revista muy prestigiosa, la National Academy, de los Proceedings de la National Academy of Sciences, donde examinan los receptores que permiten que los coronavirus puedan entrar al interior de las células, estos famosos receptores AC2 de los que ahora todos hemos oído hablar, y demuestran que, la distribución de los receptores es tal que hay una enorme cantidad de animales domésticos y silvestres que pueden ser infectados por el virus. Lo hemos visto con, por ejemplo, los bisones, los minks, estos animalitos muy bellos que se crían en granjas en donde los matan de una forma muy cruel para que terminen siendo adornos de abrigos de señoras y señores muy elegantes, y sabemos que el virus brincó de nosotros hacia los bisones, de bisones a otros bisones, de bisones a gatos y de bisones a humanos de nueva cuenta. Bueno, eso lo que me habla es que no hay barreras tan estrictas que separen esa parte de la fisiología de los animales de nosotros. Si nosotros pensamos en esta lista que mencionaba el doctor Sarucán de pandemias y de epidemias que nos han afectado, reúnen otra característica muy importante: la influencia H1N1, el Zika, el chikungunya, el dengue, desde luego el SARS-CoV-1, el MERS, el SARS-CoV-2, el VIH-Sida, etcétera. Todos son virus de RNA. Y quienes trabajamos en origen de la vida llevábamos 40 años, más o menos ajenos, lo debo decir, a los infectólogos, a los epidemiólogos, pero llevábamos 40 años diciendo, oigan, el RNA vino en la evolución antes que el DNA, y nos conviene tener presente los rasgos del RNA, porque es una molécula que muta muy fácilmente, es una molécula muy inestable químicamente, y pueden bastar unas pocas mutaciones, unos cambios, para que los virus se puedan adaptar a otros hospederos. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Ahora, la pregunta que uno se haría, hay murciélagos, por ejemplo, que probablemente es uno de los organismos de donde brincó originalmente el SARS-CoV-2, tal vez a otro organismo como los pangolines, tal vez directamente a los humanos. Uno se preguntaría, ¿y hay pandemias entre los murciélagos? Y la respuesta es probablemente sí, pero no las detectamos. No las detectamos porque no medimos los murciélagos muertos por una pandemia.
Lo que sí podemos hacer es ver los mecanismos que tienen los murciélagos para defenderse del SARS-CoV-2 y son asombrosos. Por ejemplo, en los murciélagos se ha encontrado, y esta es una investigación de los últimos meses, se ha encontrado que tienen una manera de inhibir los genes asociados con la inflamación, y sabemos que en el caso de la COVID-19, uno de los efectos más mortales que hay sobre los pacientes es precisamente una respuesta hiperinflamatoria. Los murciélagos que llevan mucho tiempo conviviendo, coevolucionando con los virus, desarrollaron en el curso de la evolución mecanismos para protegerse de esta respuesta tan agresiva. Entre los murciélagos, por ejemplo, hay otro mecanismo que involucra unas proteínas que se llaman teerinas o teterinas, tienen los dos nombres en español, y consisten en que cuando el virus está eclosionando de la célula, estas proteínas anclan al virus, le impiden irse, la membrana que el virus robó de nuestra membrana se vuelve a fusionar con la membrana celular y rápidamente las células se la comen. ¿Por qué? Porque en biología lo que no mata engorda. De manera que nosotros vemos allí otro mecanismo evolutivo que se ha desarrollado entre los murciélagos para protegerse evolutivamente de las infecciones virales. ¿Por qué menciono esto? Porque el identificar los organismos de donde pudieron haber brincado una serie de virus hacia nosotros no significa que la debamos emprender contra estos organismos, sino que al contrario, los tenemos que proteger por el papel ecológico tan importante que tienen como polinizadores en términos de control de plagas de insectos, etcétera, sino también porque tienen mucho que decirnos sobre la forma en que los humanos nos podremos proteger. La pregunta es, ¿y cuál es el mecanismo preciso que hace que en un momento dado estos virus, estas bacterias, estos hongos brinquen de otros animales hacia nosotros? Y la respuesta es muy sencilla, la han dado los ecólogos precisamente. Si pensamos en una selva, los elefantes van a tener virus, van a tener bacterias, van a tener hongos que nos pueden infectar. Pero cuando destruimos ese ecosistema, los elefantes van a ser de los primeros en morir, de los primeros en fallecer. Ya no tienen ese ambiente donde podían subsistir de una manera adecuada. En cambio, los pequeños roedores, los ratones silvestres, por ejemplo, los topos, por ejemplo, los murciélagos, que no son roedores, pero que, bueno, son carnívoros, son insectívoros, esos van a poder sobrevivir en números muy grandes y se van a dispersar. Y al dispersarse entran en contacto con los humanos, con asentamientos humanos, y ahí tenemos ya un mecanismo que garantiza la invasión hacia los núcleos urbanos, grandes o pequeños, de portadores de estos patógenos. Hay otros casos que son igualmente importantes. No sé si recuerdan que hace unos meses una señora muy guapa, muy elegante, fue vista en un centro comercial de Polanco, muy bien vestida, y llevaba un pequeño tigre de mascota. Bueno, afortunadamente pudieron identificar a la persona, se le puso la multa correspondiente, se recuperó el animalito que fue a dar a un refugio, y lo que la señora elegante y guapa que llevaba el tigre de mascota no se había dado cuenta es que también llevaba los virus, también llevaba las bacterias, también llevaba los hongos que infectan a ese virus que podían estar pasando hacia ella. El tráfico de especies exóticas es una forma extraordinariamente eficiente para que los núcleos urbanos entren en contacto con los parásitos. De manera que la respuesta es muy clara. Además de la investigación en biología molecular, en genómica, en epidemiología, lo que necesitamos es tomar en cuenta lo que estamos viviendo para trabajar con grupos multi e interdisciplinarios, donde haya especialistas en muchas disciplinas, porque solamente así vamos a poder controlar no solo esta pandemia, sino las que aparezcan en el futuro. Doctor, muchísimas gracias por estos comentarios. Entonces, deforestación, tráfico de especies son parte de la causa de este surgimiento de esta enfermedad emergente, el SARS-CoV-2 o COVID, enfermedad COVID-19. La dinámica de esta emisión es que una vez que ustedes han expuesto sus ponencias,
quienes estén conectados, quienes nos estén siguiendo, pues hacen sus preguntas. Veo aquí muchísimas preguntas, si me lo permiten voy a tratar de leer algunas, pero mi teléfono ya se atoró porque estamos teniendo pues muy buena respuesta de los seguidores. Tenemos más de 500 personas conectadas y ya hay más de 100 comentarios, así que le voy a pedir a mis compañeros de redes sociales de Milenio que me ayuden a identificarlas porque mi teléfono se trabó. No sé si es por el interés que suscitó esta charla, pero mientras espero que me apoyen con ese asunto, yo quisiera preguntarle a la doctora Carabias. Decía usted, doctora, que ha habido o hace falta esos espacios de reflexión y no se han diseñado las políticas necesarias para evitar otras pandemias. Ustedes, desde sus ámbitos, también el doctor Lascano y el doctor Sarucán, pues han integrado ya algunas propuestas que puedan evitar la degradación ambiental y que puedan evitar el surgimiento de otras enfermedades emergentes. Doctora, su micrófono, por favor. Sí, Fanny, la última oración se me fue. Le escuché todo, pero la última oración se me congeló. Sí, desde sus líneas de trabajo han identificado algunas propuestas que nos ayuden a evitar la degradación ambiental, que es un trabajo que entiendo han hecho a lo largo del tiempo, a lo largo de sus carreras, pero justo en específico con este tema de la pandemia, tienen ya algunas recomendaciones que puedan transformarse en políticas públicas, porque vemos que la situación en México pues está complicada. No solo es una degradación a nivel planeta, sino en México el panorama es complicado, con altas tasas de deforestación, con altas tasas de tráfico de especies, como lo decía ya el doctor Lascano, pérdida también de especies, extinción de especies. Había un último informe de extinción de peces de agua dulce, de los que tampoco se habla mucho, y tasas que si nos podemos investigar, vemos que la situación ambiental es complicada. Hay una serie de planteamientos, de recomendaciones, doctor. Sí, muchas gracias. Perdón que justamente la última parte se me escapó. Bueno, a grandes rasgos, propuestas de políticas hay muchas. Yo insistía en que sí se sabe lo que se debe de hacer. El conocimiento ha surgido desde las universidades, desde los centros de investigación, en todo lo que tiene que ver con biodiversidad, ha sido acopiado y sistematizado por Conavio, y se han hecho miles de propuestas de políticas que se han traducido en programas, en instrumentos, se ha traducido en indicadores, en propuestas muy concretas que van acompañadas incluso con necesidades presupuestarias. Quiero mencionar algunas de ellas. Deforestación cero. Hay que volver a retomar muchos de los programas que permitan evitar la deforestación. Y ahí hay dos grandes importantes. Uno, la consolidación de las áreas naturales protegidas y su incremento en donde sea posible y necesario. Y dos, el programa de pago por servicios ambientales, que ha sido prácticamente aniquilado en la presente administración, que precisamente en las zonas de fuera de las áreas naturales protegidas permitía aumentar los espacios cuando los territorios tienen dueño y el dueño de la tierra tiene que tomar una decisión: o cambia uso de suelo para vivir o tiene un apoyo para poder conservar. Tercero, el desarrollo de actividades productivas sustentables, que les llamamos, que dependen de los ecosistemas naturales sin su transformación. Y ahí tenemos muchos ejemplos que han sido muy exitosos. Programas como los ecoturísticos, como las llamadas unidades de manejo y conservación de la vida silvestre, las UMAS, que es aprovechar parte de la vida silvestre bajo programas de manejo perfectamente controlado, y eso le da un valor a los espacios naturales para que no se degraden. El manejo forestal sustentable, las plantaciones agroforestales, ahí hay toda una vertiente. Cuarto, la restauración, la recuperación de tierras que están profundamente degradadas y que tienen que volver a recuperar parte de sus servicios ecosistémicos, en suelo, en agua, en la propia biodiversidad, y que hay estos procesos de restauración muy vinculados también a la parte productiva,
que además de estar recuperando estos servicios ecosistémicos, están generando empleos e ingresos. En otro terreno, los temas que tienen que ver con la planeación, el ordenamiento, los estudios de impacto ambiental para evitar que proyectos que son necesarios y que generan un impacto sean mitigados, sean compensados, o sea, el mínimo impacto posible. Los instrumentos existen. Lo que no estamos viendo es que se estén aplicando, porque el Plan Nacional de Desarrollo no llevó este Plan Nacional de Desarrollo ningún planteamiento sobre medio ambiente y sobre desarrollo sustentable. El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que salió el año pasado, tardíamente, pero finalmente salió, tiene un muy buen diagnóstico. Tiene las líneas estratégicas que son continuidad de los últimos 30 años. Son correctas porque las ha venido construyendo la sociedad. No es un tema de el que se le ocurre como titular de la institución, sino forma parte de un proceso social que se fue construyendo. Pero no tiene un aterrizaje y no tiene dinero. Entonces, eso no es un programa. ¿Cuál es la meta y cuál es el presupuesto que viene acompañado? Es allí donde estamos teniendo problemas porque el recurso económico se está yendo a otros lados en los que no son proyectos sustentables. Por el contrario, están chupando mucho de los proyectos, de los recursos que había en los proyectos sustentables y se han ido a grandes proyectos y megaproyectos que no apuntan hacia la sustentabilidad. Es una cuestión de decisión política, de voluntad política y de reorientar el curso. Alternativas las tenemos todas. Proyectos que no abonan a la sustentabilidad, como por ejemplo la refinería de Dos Bocas. ¿Podríamos hablar de un tema? ¿Sigo? Sí, Dos Bocas, Tren Maya, Dos Bocas es un clarísimo tema que hoy lo estamos viviendo y ayer lo vivimos en el Senado. Hay una orientación distinta en el que el país renunció hacia caminar hacia las energías limpias y se ha vuelto a anclar en el pasado con la energía producida con los hidrocarburos. Eso hoy quedó legalizado. Es un retroceso, es una regresión. Yo creo que eso, no soy abogada, pero me parece que eso, una regresión en estos temas, es un proceso anticonstitucional. Tenemos la Agenda 2030 mundial y la tenemos nacionalizada. Eso ya surgió y surgió nuevamente de un proceso de discusión amplísimo con la sociedad y con los distintos expertos y con las distintas secretarías, con la iniciativa privada, etcétera. No la estamos aplicando, estamos yéndonos para atrás. No vamos a cumplir los acuerdos de París. Gracias, doctora. Doctor Sarucán, justamente la doctora Carabias hablaba del tema del presupuesto y la CONABIO es una de las instituciones que más ha padecido ese impacto, los recortes presupuestales. ¿Pudiera compartirnos cuál es la situación de la CONABIO estos días? Bueno, la situación es que no tenemos presupuesto. Estamos viviendo, como se dice familiarmente, al día. Es decir, del día al día. La gente tiene que firmar contratos mensuales a medida que vamos teniendo un poco de dinero. Eso es malo, es muy malo, pero lo importante es que tiene que haber una clara decisión de si lo que se ha hecho en la CONABIO es importante para el país, porque finalmente es una institución pequeña comparado con muchos otros organismos de este país. Es una institución pequeña que cuesta menos de 200 millones al año, bastante menos de 200 millones, y que ha producido información en cantidades realmente muy importantes, al grado de ser un ejemplo internacional de información pertinente, clara. Tenemos herramientas que han salido de ahí que son
de gran importancia. La última de ellas, una que permite asignar sin problemas y claramente la frontera agrícola del país con las áreas forestales que son prioritarias de conservar. Esto es una herramienta que no existe en otras partes, producida ahí en Conavio. Y hablando de los compromisos de los que hacía referencia a la doctora Carabias, también tenemos compromisos internacionales firmados por el país, como por ejemplo llegar a deforestación cero al final de esta década. Si no usamos el conocimiento y las herramientas que tenemos para asegurar, verificar y certificar que tenemos deforestación cero, pues estaremos incumpliendo un acuerdo internacional firmado por este país y cosas por el estilo. Yo creo que tener una institución como esa que ha producido realmente la mejor calidad posible de información, no para otra cosa, sino para el manejo racional de nuestros recursos. Si el propósito de Conavio no es el tener un índice de publicaciones en revistas y citaciones, no, es el generar conocimiento utilizable y utilizado para esto. Una de las herramientas, por ejemplo, permitiría hacer con toda precisión la demarcación de las áreas donde deberían estar todos los proyectos de Sembrando Vida de manera muy eficiente, de probar que las áreas que se quieren dedicar a ello no fueron recientemente selvas, se tiró y se está abriendo esto para tener beneficios del subsidio que se da por el proceso de Sembrando Vida. Sí, tenemos muchas de estas armas. Yo creo que necesitamos hacer claro que lo que se ha hecho en Conavio hasta ahora y lo que se puede seguir haciendo en el futuro es un elemento realmente necesario, útil, deseable y por lo tanto apoyable en México. Muchas gracias, doctor. Y qué lamentable esta situación que atraviesa la Conavio, de no tener esa certeza financiera. Y es un tema que nosotros en los medios de comunicación estamos tratando y vamos a seguir apoyando, pues para impulsar que cambie esta situación. Vamos a empezar con las preguntas. Gracias a mi compañero de redes sociales de Milenio, Víctor Méndez, quien me está apoyando. Hay varias y voy a lanzar varias para quien guste responderlas. Hugo Flores pregunta cuál es su opinión ante el consumo de vida silvestre como parte de la cosmovisión de ciertos países. ¿Consideran pertinente prohibir tajantemente el consumo de fauna silvestre o mejorar las condiciones sanitarias en donde se venden estos animales? Por otro lado, Soledad Martínez pregunta ¿qué podemos hacer o cómo podemos asegurarnos de que los problemas ambientales no se pongan en segundo plano después de esta crisis de COVID? Azucena Ramírez pregunta si dice que en algún momento leyó un artículo en el que se menciona que los animales en cautiverio, al tener ese cambio de hábitat, se someten a estrés, lo que debilita sus defensas, y los virus que antes eran resistentes ya no lo son y por eso mueren o enferman. ¿Me apoyan con estas tres preguntas? ¿Quién las quiere responder? Podía tocar el primer punto de la alimentación con la vida silvestre, que en algunas zonas del mundo, quizá no tan notablemente en México, pero sí ciertamente en muchos países asiáticos y africanos, la llamada carne de monte, ¿no? Bushmeat, como se dice en inglés, es la única fuente de proteína realmente seria animal que pueden tener las gentes y resulta muy difícil ser tajantemente crítico de esto. Lo que sí puedo decir es que hay maneras de
reproducir esas especies en forma cuidadosa, como si fuera un rancheo de varios de estos organismos, cocodrilos, por ejemplo, que se usan para carne, para alimento. En México ahora tenemos unidades de manejo ambiental, como lo comentaba la doctora Carabias, que se usan para la piel de cocodrilo, que es muy deseada y muy valorada por alguna gente en diferentes implementos de vestir. Ahora ya podemos tenerla en México gracias a estudios que en Conavio permitieron certificar que las poblaciones de cocodrilos mexicanos no estaban en peligro. Esto fue un debate internacional, comercial con los Estados Unidos, con los productores de Florida, que de la nada inventaron que las poblaciones mexicanas no estaban en buenas condiciones para ser utilizadas y que por lo tanto deberían estar en una parte de CITES, del Convenio Internacional de Tráfico de Especies en Peligro de Extinción, y que por lo tanto deberían estar fuera del comercio internacional. Bueno, lo que se hizo fue demostrar con datos poblacionales internacionalmente aprobados el que sí se podían hacer, y ahora hay granjas de cocodrilos o de caimanes en varias partes. Lo mismo se puede hacer para alimentación, con estos o con otros organismos que se puedan utilizar en diversas partes. Yo creo que hay compatibilidad con esto. Lo que no podemos hacer es ir ciegamente, porque así se ha hecho siempre, una única manera de utilizar estos fuentes de proteína de manera pues muy, muy irracional, muy peligrosa, finalmente muy peligrosa para la salud, y convertirlo en una actividad productiva clara, bien definida, bien organizada. Tenemos ejemplos de esto en este país, y yo creo que son muy transportables a otras partes para el propósito que era el de la pregunta de qué tan legítimo era criticar el uso de la famosa carne de monte, ¿no? Gracias, doctor. Sobre las otras preguntas, doctor Antonio Lascano, ¿le gustaría responder? Su micrófono, por favor. Gracias, perdón. Más que responder a una pregunta en particular, en detalle, lo que quisiera decir es que es indispensable romper un paradigma que es resultado de una visión muy ecléctica de la cultura occidental, la idea de que la naturaleza está al servicio de nosotros. Cuando en realidad lo que tenemos que sustituirlo es por la conciencia de que somos parte de la naturaleza y que ese ser parte de la naturaleza nos obliga a una responsabilidad individual y colectiva para proteger la riqueza ambiental, que es finalmente parte de la identidad cultural de muchas naciones, de muchos grupos étnicos. Si uno va a cualquier región de México, uno descubre que hay una relación de conocimiento, de uso de la naturaleza que se refleja en la comida, en la ropa, en una serie de leyendas, en una serie de elementos que se incorporan a la literatura, etcétera. Pues yo creo que lo que tendremos que hacer ahora, no para pretender imponer una visión romántica del buen salvaje que vive en perfecta armonía con la naturaleza, pero ciertamente darnos cuenta que tenemos que implementar una serie de medidas de uso racional, de protección inteligente del entorno, y que inevitablemente en nuestra visión de la biodiversidad tendremos que tomar en cuenta también entidades biológicas microscópicas en las que normalmente no pensamos, y que al estar traficando con una especie, al estar acabando con un ambiente, inevitablemente nos estamos exponiendo al contacto con lo que pueden ser organismos patógenos. Eso llevaría a lo que se propuso hace como 15 o 20 años, que es una idea que no se ha seguido, que es la idea de crear observatorios virales.
Es decir, en los sitios donde sabemos que existen especies cercanas a nosotros, por ejemplo, los grandes monos, otros primates, tener una vigilancia epidemiológica constante, y eso dio como resultado, por ejemplo, en el África subsahariana, el descubrimiento que había virus que habían brincado de gorilas hacia algunos individuos humanos y que no les estaban causando daño. Se siguió con mucho detalle la investigación. Esta fue una cosa que vino de un investigador, Wolf, se apellida, y a la fecha nunca produjeron ninguna enfermedad, pero venturosamente. Pero lo que él decía, si esto se hubiera hecho con el caso del VIH-Sida, hubiéramos evitado millones y millones de muertos y un gasto social brutal, ¿no? Gracias, doctor Lascano. Pregunta Pame Madrigal que si consideran que el proyecto del Tren Maya podría ser un determinante para posibles nuevas epidemias. ¿Quieren que les vaya leyendo una a una o varias preguntas? Yo creo que varias, ¿no? Está bien. Mejor. Maru Cruz pregunta, ¿cuáles son las prioridades nacionales en México, políticas económicas? ¿En qué lugar está la biodiversidad? Y si podría incorporarse el medio ambiente en estas prioridades. Hay muchísimos comentarios, saludos y reconocimiento para los tres. Dice, bueno, me quedo con estas dos preguntas mientras voy revisando las otras, por favor. Gracias. Yo sugeriría, me estoy atreviendo a que la doctora Carabias pudiera tocar la parte de las prioridades que tienen que ver mucho con la disponibilidad de recursos por el estudio muy detallado que ella publicó junto con Enrique Provencio, si no estoy equivocado, hace unos meses. Bueno, gracias. Bueno, prioridades en México, la parte ambiental no está, definitivamente. Creo que es una gran omisión y es un gran riesgo incluso de incumplimiento de un derecho humano. Me parece que dentro de estas prioridades tenemos que estar pensando incluso en este tiempo del cambio, regresar a la normalidad. Algunos tienen nostalgia de esa normalidad y con lo que hemos dicho hoy, eso era una anormalidad también, de lo cual no queremos regresar. A la nueva normalidad, ¿qué significa eso? Yo creo que lo que estamos pensando es, verdaderamente necesitamos un cambio. Necesitamos una economía baja en carbono, una economía que pueda incrementar la producción, sin duda, porque eso generará empleo, pero que no esté acoplada a que más crecimiento económico, más consumo de recursos. Hay que desacoplarlo y eso es factible. Es cambios tecnológicos, son cambios en los patrones de consumo y eso es perfectamente alcanzable. Descarbonificar esa economía implica también irnos nuevamente, como lo decía anteriormente, hacia las energías limpias que están siendo fuertemente castigadas ahora. Necesitamos una visión rural distinta. Cuando se piensa en el mundo rural, se piensa inmediatamente en los campesinos productores de maíz o ganado. El mundo rural es mucho más que eso. Todo el país tiene dueño, excepto un porcentaje muy pequeñito que pertenece a terrenos nacionales. Muy pequeñito, no llegan al 4%. Todo el resto es o ejidal, o comunal, o pequeña propiedad. Entonces, quiere decir que todos nuestros ecosistemas naturales tienen algún tipo de tenencia de la tierra, tienen algún tipo de dueños. Ellos son los campesinos, dueños de esos ecosistemas, que es mucho más que productores de alimentos de ganado o de cultivo. Hay que abrir las opciones productivas hacia este sector rural con el tipo de programas que mencionaba anteriormente, que son completamente factibles, pero no es una responsabilidad del sector ambiental,
es una responsabilidad de todos los sectores de manera coordinada, con una planeación intersecretarial para atender los temas de manera conjunta. Hay que planificar ese uso de la tierra, hay que inyectar recursos económicos que no son como los del Tren Maya. La pregunta puntual de si el Tren Maya va a generar nuevas pandemias, muchas cosas pueden generar nuevas pandemias. Lo que yo quiero decir es que el Tren Maya no ayuda al medio ambiente de ninguna manera y no es, desde mi punto de vista, la forma en que debe de reactivarse una economía indígena y campesina, sobre todo de estas zonas del sur de Campeche y de la península de Yucatán en general, de Quintana Roo y del sur de Campeche, en la que hay dinámicas completamente distintas que no son las de ese turismo intensivo. Otro es el Tren Maya que va por los circuitos y yo diría hay muchos pedazos de trenes mayas. Unos pueden ser viables siempre y cuando se cumplan correctamente con los estudios de impacto ambiental y los otros son completamente inviables porque van a generar grandes problemas ambientales, no solamente posibles pandemias, sino va a contribuir a la pérdida de la biodiversidad. ¿Por qué? Y esto es, con esto cierro, cómo se puede, que era parte de la pregunta que quedó pendiente del anterior, que deje de ser segundo plano, segundo, quinto, no sé, no está en las prioridades. Yo creo que tiene que haber información y en ese sentido, creo que por eso los tres estamos aquí con Grupo Milenio, porque ustedes están manejando un medio de comunicación de la más alta importancia y de penetración, y tiene que ser información veraz, oportuna, pero de calidad. La gente tiene que tener acceso a esa información y hoy es un mundo en el acceso a la información, pero tiene que haber también un filtro y un entendimiento de las personas de qué debe de desechar y con qué se debe de quedar. Ese es un proceso muy complejo porque de lo contrario no solamente es cualquier tipo de información, sino la información científica, la que tenemos de lograr transmitir. Con esa información, la gente entra en un proceso de conciencia y de entendimiento distinto. Es importante organizarse. No solamente es la actitud personal que cada uno debemos de ir cambiando en nuestra conducta, en nuestro consumo, de nuestros hábitos, sino también de manera colegiada, en donde sea, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en la colonia, en la delegación, en la alcaldía, en el estado, en donde sea, un proceso organizativo que permita que la gente esté contribuyendo a la toma de decisiones y que el gobierno escuche a la sociedad. Yo le apuesto a que esa transformación va a ocurrir y va a ocurrir con los jóvenes. Hoy los jóvenes son otros. Yo hoy inicié un curso de una materia que se inscribieron 160 con este tema. Eso está reflejando que hay un desbordamiento de los estudiantes de querer entender en dónde están parados y qué les toca y qué van a recibir y cómo se pueden capacitar mejor y formarse para enfrentar una situación tan difícil como les va a tocar. Estoy convencida de que los jóvenes van a ser en México y en el mundo el gran cambio y hay que tratar de ayudar lo más posible, sobre todo los que ya estamos en edad de plenitud. Muchas gracias por haber dado esta oportunidad de platicar y creo que esto es la última intervención que estamos en el cierre. Gracias, doctora. De hecho, ya nos pasamos 5 minutos del tiempo pactado. No sé si tengan unos minutos más que nos puedan pues, compartir o ya vamos cerrando. Yo puedo... Adelante, doctor. Lo que estaba... Doctor Sarucán, apagó el micrófono. Ahí está. No, ya está. Ya. Pensé que estaba apagado, estaba prendido. Perdón. No, lo que creo que es muy importante es esta tarea en la que estamos participando todos, que debería ser verdaderamente amplia, rica, diversa, a muchos niveles de la sociedad, y no lo está haciendo. No lo está haciendo más que en excepciones como estas, muy loables. Yo creo que es muy importante que Milenio mantenga esto, pero hagamos un análisis
entre el problema, si entendemos el problema que está detrás de lo que hemos discutido en esta hora, lo entendemos bien, deberíamos tener programas como este todos los días, varias veces, como hemos tenido información y programas y cosas de este tipo sobre la pandemia. Esta pandemia de la pérdida del, perdón que use el título, de la pérdida de los ecosistemas es la peor que podemos tener, porque se va a fraguar a un nivel en el cual las siguientes generaciones, con virus o sin virus, van a estar en condiciones verdaderamente inaceptables desde el punto de vista de una cultura, de una civilidad humana aceptable en el mundo. Esto debería estar por todos lados. Deberíamos, hay una cantidad, como lo dijo Julia Carabias, de información disponible en cantidades gigantescas de buena calidad, y también hay basura, pero hay manera de separarlas para que los jóvenes y los adultos también tengamos los elementos que nos convenzan del tipo de cambio de estilo de vida que debemos empezar a movernos para que las siguientes generaciones puedan tener un nivel de civilidad, de vida civilizatoria adecuada, decente, humana, equitativa para el futuro. Yo felicito a Milenio por la oportunidad y por el hecho, y ojalá hubiera más de estos, porque hay mucha gente también dispuesta a aportar sus ideas y sus puntos de vista. Gracias, doctor. Doctor Lascano. Sí, muchas gracias. Yo quisiera sumarme desde luego a lo que dicen la doctora Carabias, el doctor Sarucán. Siempre aprendo mucho de ellos dos. Y quisiera subrayar un punto que es muy importante. Tenemos miles de años de conocimiento empírico de una relación más armoniosa con la naturaleza. No estoy presentando una visión idealista de la manera en que las sociedades precapitalistas se relacionaban con su entorno, pero sí quisiera decir que es absolutamente indispensable darnos cuenta que cualquier manejo armonioso del desarrollo social colectivo con la preservación de la riqueza natural simplemente para garantizar nuestra supervivencia requiere de una inversión en ciencia y en cultura. Desafortunadamente no es la situación que estamos viendo ahora. Vemos unos recortes brutales a las fuentes de financiación, de financiamiento que recibe la ciencia, tanto en instituciones como Conavio, tanto en universidades, en los centros públicos de investigación. Y eso no solamente es el mejor camino hacia el suicidio intelectual de un país, sino también es la mejor manera de estar quebrando las esperanzas del futuro de los jóvenes. Queremos tener un manejo más adecuado del entorno, necesitamos que haya más inversión en matemáticas, en biología, en química, en geoquímica, necesitamos despertar vocaciones científicas, necesitamos garantizar que esa cultura contemporánea mezclada con que sepa valorar el conocimiento empírico tradicional no se quede restringida a unos cuantos núcleos urbanos, sino que se convierta en un patrimonio de toda la sociedad y especialmente de todos los jóvenes a lo largo y ancho del país. Y darnos cuenta además que son problemas los que estamos planteando que requieren de una visión transnacional. ¿Dónde termina la selva en Chiapas y dónde comienza la de Guatemala? No lo sabríamos decir con precisión, pero claramente esto lo que requiere es el concurso de naciones, de países que tengan la voluntad de cooperar de manera internacional, armoniosa, con intercambio de conocimiento, con intercambio de cultura, con intercambio de científicos para garantizar lo que finalmente es patrimonio de toda la humanidad. Muchas gracias. Yo nada más quisiera hacerles una pregunta. Al tiempo que como sociedad civil nosotros exigimos que las políticas ambientales se vuelvan una prioridad en el país,
para las futuras generaciones. Mientras eso ocurre desde la institución, la primera institución que es la familia, ¿qué podemos hacer nosotros para ir aportando un granito de arena? ¿Funcionan estas campañas de reducción de basura, de un consumo más consciente? ¿Qué podemos hacer nosotros desde lo que tenemos más al alcance de las manos, mientras exigimos al gobierno despertar y hacer caso de lo que ustedes han dicho esta tarde? Perdón, yo diría una cosa muy importante, es la alimentación. Incidir sobre la alimentación familiar basada en productos que han sido tradicionalmente la cocina mexicana, que se producen aquí, que son producidos por campesinos mexicanos y que deberíamos usarlos como ingredientes necesarios para esa alimentación, ayudar a que esa gastronomía que tiene reconocimiento internacional sea fácil de reproducir por las madres que trabajan y que tienen que atender hijos y familia y todo esto, pero que no se pueden meter a hacer unos platillos a veces muy complicados, pero debería haber maneras en la industria alimentaria de poder facilitar estas cosas y hacer realmente una cadena que va desde lo que se siembra en el campo hasta lo que se sirve en la mesa, con apoyos, con visiones y de manera realmente muy integrada. Esto yo creo que es algo que Milenio podría ayudar a que se integre, a que esa idea de lo que siembro tiene que ser parte de lo que como, sea una realidad muy importante, porque es la esencia. Comemos biodiversidad todos los días, caray, comamos la nuestra, cocinemos la que tenemos una gastronomía tan variada y tan rica que no hay manera de decir, bueno, es que es muy pobre. Tenemos todo lo necesario para esto. Lo que pasa es que hay que ayudar a que la gente entienda esto. Hay que insistir que los diferentes elementos, desde la parte agrícola hasta la parte de producción de la comida en la mesa, puedan funcionar adecuadamente. Sumo una cosa muy rápida y no me gustaría ni siquiera decirlo porque parecería que es bajar la importancia de lo que acaba de decir el doctor Sarucán. Yo creo que ahí es donde está una de las partes más sustantivas, o corrijo, la más sustantiva. Añado, además del consumo de energía y de agua, que hay que estar muy conscientes individualmente, reflexionemos sobre el consumo en general. La pandemia nos colocó en una situación en la que hoy el consumo no es una satisfacción como se nos ha venido colocando a través de la mercadotecnia durante décadas. Volvamos a reflexionar en el consumo, seamos mucho más austeros, sin querer decir renunciar a la satisfacción de las necesidades y del bienestar, pero pensemos muy bien lo que estamos consumiendo y entendamos de dónde viene ese consumo para dejar de consumir lo que es altamente degradante del medio ambiente. Bueno, yo quisiera agregar, para sumarme a lo que dice el doctor Sarucán, lo que alguna vez escribió Sor Juana Inés. Si Aristóteles hubiera entrado a la cocina, más libros hubiera escrito, porque finalmente la cocina es un elemento de cultura perfectamente bien reconocido, en donde prácticamente hacer un soufflé o una salsa, está uno viendo principios de física, de química, de biología, etcétera. Pero yo creo que el punto aquí, en realidad lo han mencionado tanto la doctora Carabias como el doctor Sarucán, la educación. Yo creo que comenzar con los niños enseñándoles a cuidar el agua, a reconocer las plantas y los animales que nos rodean, a cuidar el entorno es maravilloso. Yo recuerdo una ocasión en que una sobrina que tenía 5 años me regañó porque había yo dejado el grifo del agua que no estaba bien cerrado, y me pareció maravilloso que eso ocurriera, y me recordó lo que había, la anécdota que me contaban unos amigos
amigos valencianos habían adoptado a una niña saharaui, una niña del desierto del norte del África, y cuando la niña llegó por primera vez a su casa en Valencia y vio que se estaba goteando el agua de una llave, la niña se puso histérica. Claro, porque quien vive en el desierto sabe que el agua es un bien absolutamente preciado. La reacción de esa niña saharaui, la reacción de una niña mexicana era exactamente la misma. ¿Por qué? Una por necesidad, otra por educación, pero ese yo creo que es uno de los elementos esenciales que debemos nosotros enfatizar. Muchísimas gracias a los tres. Se quedan muchas preguntas pendientes, muchas al aire, comentarios positivos para ustedes que pues han hecho todo este trabajo a lo largo de sus vidas y han aportado tanto a México. Esperamos reunirnos en otra ocasión, si ustedes lo permiten, para dar continuidad a estas preguntas y seguramente estarán surgiendo más a lo largo pues de estos tiempos que nos tocó vivir con esta pandemia del COVID-19. Gracias a quienes se conectaron, que siguen aquí bien pendientes. Tenemos, como les decía, más de 500 personas que están pendientes de lo que ustedes, los científicos, pues nos han comentado esta tarde. Fue un gusto, fue un placer y nos vemos el siguiente jueves. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctores. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.